Hola, bienvenidos a este análisis histórico. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante al pasado, a una fecha súper precisa, literalmente el 27 de julio del año 587 a.C. Ahora, esto no es solo un dato al azar en un libro, es un punto de inflexión absoluto, un momento que moldeó para siempre la historia de los judíos, los cristianos y los musulmanes. De hecho, sin exagerar, es uno de esos eventos fundacionales sin los cuales el cristianismo, tal como lo conocemos hoy, simplemente no existiría. Así que prepárense para un recorrido lleno de imperios, conquistas y unos cambios ideológicos brutales. Bueno, entramos de lleno en esto. Pensamos un segundo en lo increíble que es, como un solo día de verano, o sea, un momento de destrucción total y absoluta, pudo crear un efecto mariposa tan masivo a lo largo de los siglos. A veces creemos que los grandes cambios culturales toman cientos de años de evolución lenta, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo un evento súper catastrófico funcionó como un catalizador inmediato. Es como si las llamas que quemaron una estructura física hubieran encendido al mismo tiempo una chispa teológica que sigue ardiendo miles de años después. Para ubicarnos un poco, veamos rápido esta línea de tiempo. Todo arranca más o menos en el año 1000 a.C., cuando el pueblo hebreo se establece en la región palestina y funda el Reino de Israel. Un poquito después, en el 930 a.C., el famoso rey Salomón construye su majestuoso templo. Sí, el legendario templo de Salomón, ese mismo que guardaba el Arca de la Alianza y que inspiró tantas historias. Y de ahí saltamos a nuestro punto crítico, el 587 a.C., que es cuando chocan de frente con el enorme imperio de Babilonia, lo que nos lleva directo a la primera gran clave de hoy, el centro del mundo hebreo. Para entender realmente la tragedia hay que tener algo muy claro. Este lugar era absolutamente todo para ellos. Y quiero decir todo. No era como ir a un edificio bonito un día a la semana y ya está. Era el corazón palpitante de su civilización. Era el epicentro político, o sea, ahí mismo se tomaban las decisiones de gobierno. Era el santuario religioso supremo, su conexión directa con lo divino. Pero también era el corazón cultural, el sistema judicial donde resolvían los problemas legales e incluso la base de toda su filosofía de vida. Básicamente, no había ninguna separación entre la vida diaria y este lugar. Todo giraba a su alrededor. Y claro, cuando tienes todo concentrado en un solo lugar, bueno, pasamos a nuestra siguiente fase. Fuego, destrucción y exilio. Esa estabilidad increíble estaba a punto de desaparecer de la peor manera posible. En el horizonte apareció la sombra del imperio de Babilonia, que era esta máquina militar imparable. Entonces, ese fatídico 27 de julio del 587 a.C., las tropas de Nabucodonosor II invaden, y la devastación fue total. Tomaron Jerusalén, literalmente quemaron la ciudad hasta dejarla en escombros y, lo más doloroso, destrozaron ese magnífico templo de Salomón. Pero la cosa no terminó ahí. Agarraron a gran parte de la población y la deportaron a la fuerza. Los arrancaron de sus tierras para llevarlos cautivos directo al corazón del imperio enemigo. Lo que nos trae a este número, 70, es un número que suena corto, pero está cargadísimo de dolor. Fueron 70 larguísimos y agonizantes años de exilio en Babilonia. Pensemos en eso, toda una generación que creció lejos del hogar de sus ancestros, desconectados de su epicentro espiritual, viviendo de relatos y añorando un templo que jamás habían visto con sus propios ojos. Pero bueno, la historia siempre da vueltas, y así llegamos al siguiente capítulo, el retorno y el segundo templo. Resulta que el todopoderoso imperio de Babilonia termina cayendo ante otro gigante, el imperio persa. Y el rey persa, Ciro el Grande, hace algo impensable. Libera a los judíos cautivos. No solo los deja volver a Jerusalén, sino que además les paga la reconstrucción de su lugar sagrado. Una locura. Pero aquí hay un contraste vital. Fíjense, aunque Ciro pagó la cuenta, este segundo templo era físicamente muchísimo más chiquito y modesto que el original. Esa majestuosidad legendaria del pasado simplemente no volvió. Aunque, irónicamente, este nuevo espacio iba a ser el escenario de una explosión gigante de nuevas ideas. Lo cual nos conecta directamente con esto, trauma y transformación. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante aquí es la psicología detrás de todo esto. Regresar a tu tierra y tener que conformarte con un templo más humilde después de haber sido arrasados por un imperio pagano, eso crea un trauma inmenso. La visión del mundo que tenían se derrumbó por completo. Entonces, ¿cómo procesas una derrota de ese nivel? Los profetas hicieron algo brillante, reformularon el trauma. En lugar de decir, nuestro Dios perdió, empezaron a enseñar, no, Dios no nos abandonó. Él mismo usó a Babilonia para castigarnos. De un plumazo, transformaron una derrota militar humillante en una gran historia de propósito divino. Un giro de tuerca espectacular. Y gracias a ese cambio monumental, nace lo que conocemos como el judaísmo del Segundo Templo, dividiéndose en estas.
las 4 sectas del judaísmo. Como vimos, antes todos estaban súper unidos alrededor de un solo templo. Pero ahora, el sistema se fractura. La gente buscaba distintas formas de sobrevivir a esta nueva realidad, y ahí nacen estos 4 grupos. Arrancamos con los saduceos. Ellos eran básicamente la élite de siempre, sacerdotes que mantenían su poder única y exclusivamente por herencia, por linaje directo. Para ellos, la sangre era lo que mandaba, y se aferraban con uñas y dientes a las tradiciones más antiguas. Pero por el otro lado, en total contraste, tenemos a los fariseos. Y estos son súper interesantes porque su poder no venía de ser herederos de una gran familia. Para nada. Ellos eran eruditos, ganaban su autoridad religiosa metiéndose de lleno en los textos sagrados, a través del estudio intenso. Era, de alguna manera, democratizar el conocimiento. Cualquiera que se esforzara intelectual y espiritualmente podía llegar a ser un líder. Luego, dando un salto más radical, aparecen los esenios. Ellos reaccionaron a toda esta crisis diciendo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos. Literalmente se aislaron, formaron comunidades espirituales completamente separadas del resto de la sociedad. Creían firmemente que la única forma de mantenerse puros era alejándose por completo de todo ese sistema que consideraban corrompido. Y para rematar, ya muy cerca de los tiempos de Jesús, surgen los celotes. Estos no querían ni estudiar ni aislarse, ellos querían pelear. Eran grupos guerrilleros, rebeldes armados que luchaban activamente contra la ocupación extranjera, que en ese momento ya era el Imperio Romano. Un dato histórico impresionante es que prácticamente todos los discípulos de Jesús pertenecían originalmente a este movimiento de resistencia. Y esto nos muestra brillantemente cómo están conectadas las cosas. Si miramos el paisaje social del primer siglo, con los romanos al mando y todos estos grupos debatiendo y chocando en textos como los evangelios, todo ese ecosistema tan rico es el resultado directo de lo que pasó allá en el 587 a.C. Sin ese primer incendio babilónico, este mundo dividido simplemente no habría existido. Así que llegamos a una conclusión que nos deja pensando. Vimos cómo esa primera gran tragedia demolió el antiguo mundo y construyó uno nuevo, súper complejo y lleno de diversidad. Pero la historia nos cuenta que ese segundo templo también estaba destinado a ser destruido, esta vez por los romanos. Y eso nos deja con una pregunta enorme. Si la caída de aquel primer templo creó todo este nuevo universo teológico, ¿qué tipo de transformación monumental traería consigo la inminente segunda destrucción? Bueno, eso es algo que sin duda vamos a tener que explorar en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.